Hola, soy Joe Andrei. Tengo un poco de dolor de garganta porque son 2 días de pruebas de la nueva Africa Twin CRF 1100L y durante estos 2 días he hecho mucho material en video, incluso he hecho un blog sobre cómo son este tipo de pruebas, un poco detrás de escena, así que realmente hay mucho material esperándoos. Intentaré responder a todas las preguntas que habéis hecho mientras tanto para que seáis los espectadores y lectores de Świat Motocicli más satisfechos posible. Lectores, porque para saberlo todo sobre la Honda Africa Twin 1100 tenéis que poneros a leer, ya que si tuviera que hablar de cada cambio que se ha producido en estas máquinas, estaríamos aquí sentados durante 1 hora y tendría que estar parloteando. Y en el número actual de octubre están descritos todos los cambios uno por uno en comparación con el modelo anterior y basta con leerlo. Y si ya estamos después de octubre, entonces solo tenéis que buscarlo en la página web. Yo me voy a concentrar un poco en las sensaciones de conducción y en responder a las preguntas que habéis hecho. La pregunta fundamental, ¿vale la pena la nueva Africa Twin? Dios mío, sí que vale mucho la pena. Ayer pasamos el día en la Adventure Sports y no sé si ya lo he dicho o no en qué video, pero lo repito una vez más. La suma de pequeñas mejoras ha hecho realmente una gran diferencia. Y Honda no solo escuchó a los clientes, también escuchó a los periodistas, a los probadores y eliminó los errores, los fallos, las imperfecciones que existían en el pasado y además añadió algunas cosas propias. Las motos ante todo son más ligeras y un poco más potentes. Más ligeras, sí, esa reducción de peso no es algo espectacular, porque todo se cuenta en kilogramos, pero son kilogramos eliminados de lugares muy importantes. Ya saben, es como yo, que con gusto me desharía de 2 kilos de la pancita de la vergüenza. En la báscula no habría mucha diferencia, pero me sentiría mucho mejor con eso. Y así es también en la Africa Twin, porque ese peso se ha reducido en la caja de cambios, en el chasis y en todo el motor. El 70% de las piezas del motor son componentes nuevos, nuevos en el sentido de que simplemente sacaron todo, lo repensaron, lo rediseñaron y trataron de aligerar al máximo los elementos del motor. Y eso se nota de inmediato al acelerar, en la primera reacción, en el primer giro del acelerador. El motor es más reactivo, más agresivo, mucho más temperamental que los anteriores. Es un cambio muy bueno. Lo mismo ocurre con la caja de cambios. Funciona mucho más suavemente, hablo de la manual, está conectada a un Quick Shifter, que es opcional, pero el Quick Shifter, aunque la pausa podría ser un poco más corta, así que si no lo llevamos a altas revoluciones, sino por ejemplo a medias, vale la pena seguir presionando mínimamente el acelerador, pero la propia caja de cambios funciona muy suave, muy precisa, es simplemente excelente. La DCT también ha sido optimizada en cuanto al peso. Funciona mucho más suavemente que en las anteriores, que por ejemplo las de hace 10 años, eso ya es otra historia, es un abismo la mejora que han hecho en esta caja de cambios. A veces ni siquiera sentía que cambiaba de marcha, lo hacía de manera tan suave. Además, ahora está conectada con el IMU, es decir, ese pequeño ordenador de Bosch que, como saben, mide si la moto se inclina así o así o así y sabe perfectamente si estamos en una curva y cuándo se puede cambiar de marcha y cuándo no se puede. ¿Ya lo hace de manera perfecta? Esa es una pregunta para las personas que vayan a conducirla, porque hay que recorrer realmente muchos miles de kilómetros en todo tipo de rutas para tener una certeza absoluta. Pero sé por mi propia experiencia que cuando siempre conducía con DCT, a menudo me ayudaba con los botones. Incluso en modo automático, reducía o subía de marcha. Aquí lo hice mucho menos y en el modo S ni siquiera sentí realmente la necesidad de intervenir. La segunda cosa es el chasis. El chasis, no sé si recuerdan de las pruebas de la primera Africa Twin, que yo siempre decía que esta moto tiene uno de los mejores bastidores que se pueden crear para una máquina de aventura. Se trata de la combinación del chasis y el motor, de la flexibilidad y la rigidez. Este chasis trabaja perfectamente en conjunto con la suspensión, la apoya de manera ideal, tanto en curvas como fuera de carretera. El motor está montado en 6 puntos. Si no lo recuerdan, está montado en soportes muy delicados, lo que le permite trabajar allí con libertad. Y además de eso, se tomó una decisión muy ecológica, es decir, se eliminó una barra transversal en la parte delantera de la máquina, una barra de refuerzo en el motor. Y es curioso porque hablé de esto, aquí conocí a la persona que es responsable de ello. Lo proclamamos el héroe del chasis. Al principio, aparentemente, esto fue perforado. Lo comprobaron y vaya, va un poco mejor. De repente pensaron, ¿y si lo cortamos? Lo cortaron. Oh, esta motocicleta va aún mejor.
Y luego ya fue cuestión de pruebas muy intensivas para ver si eso no afectaba negativamente la rigidez de toda la estructura. Resulta que funciona bien. En consecuencia, para mí, esta motocicleta es el ejemplo perfecto, la definición ideal de lo importante que es el chasis y la suspensión en las motocicletas. En particular el cuadro, el basculante y todo, porque el basculante también está cambiado, rediseñado, un poco al estilo motocross. Si lo miran, parece uno de una CRF 450. Esta motocicleta se maneja de manera genial, fenomenal, estable, simplemente absurdamente bien. Estábamos en shock cuando conducíamos la Adventure Sport en las curvas de que una moto con ruedas grandes y un neumático tan estrecho pudiera tener una adherencia tan extremadamente alta. Vas en esa curva y lo sientes, sabéis, son micromovimientos que teóricamente no percibimos, pero si te concentraras en ello y exageraras esa imagen, sentirías cómo el chasis ayuda a la moto, cómo existe la posibilidad de que se flexione y la moto se aferre al asfalto y simplemente gire. Eso es indescriptible, simplemente hay que probarlo. Es un hecho que aquí teníamos carreteras con mucho agarre, pero esta moto está hecha precisamente para buscar ese tipo de carreteras adherentes y divertidas. La conducción, de verdad, de primera categoría. Además de eso está la suspensión electrónica. Ayer estuvimos rodando con la suspensión electrónica Showa Era. No sé si ahora podré hacer la entrevista. Veremos cuánto tiempo nos lleva. Tengo una entrevista con los ingenieros de Showa. Ellos explican cómo funciona esta suspensión. En términos muy simples, es así. Las barras son convencionales, en realidad. Por dentro son normales, tienen válvulas. Solo una barra tiene un sensor de movimiento, la otra barra tiene un solenoide especial. Es un dispositivo que controla el flujo de aceite y lo regula en tiempo real, en un tiempo medido en milisegundos. Es decir, toma información del movimiento de la rueda delantera, trasera, del IMU, del acelerador y del freno. Recoge todos los datos y ajusta esta motocicleta, es decir, la suspensión, a la situación adecuada. No sentimos que allí pase algo, alguna especie de magia, simplemente sentimos como si esa suspensión estuviera perfectamente ajustada en todo momento, como una suspensión normal y convencional que conocemos de las motocicletas. Y ahora la pregunta es, ¿vale la pena pagar más por esta suspensión? Respuesta automática, en parte sí, pero no necesariamente. Porque la cuestión es que no es que esta motocicleta, ya que tiene una suspensión convencional, que la otra vaya a ser más rápida en las curvas o no sé, que vayas a ir mejor fuera de carretera. No es así. Esta se maneja igual de espectacular, pero la diferencia es que incluso si estuviera en modo off-road, saliera de ese terreno y la suspensión siguiera funcionando suave, agradable y cómoda, y de repente saliera a la autopista, me olvidara de cambiar ese ajuste y fuera a 210 kilómetros por hora, inclinado en una curva, la computadora detectaría inmediatamente la velocidad, la registraría y sabría que estoy yendo mucho más rápido en una curva inclinado, y a pesar de que está configurado en modo off-road, cambiaría su ajuste para que la motocicleta fuera lo más estable posible. Y esa estabilidad es, lo repito, fenomenal, porque alcanzamos en plena curva, en un momento dado, 218 kilómetros por hora en esta motocicleta, con esas ruedas, con esos neumáticos, y fue una total relajación. Me sentí como si estuviera conduciendo una máquina puramente de carretera, incluso un poco deportiva. Cero estrés, simplemente pum, y me fui. Bueno, en cuanto a las prestaciones, no esperen que sean mucho mayores, porque no sé por qué, pero la velocidad máxima es más o menos la misma. La aceleración se siente que es mínimamente mejor, pero no es una gran diferencia entre la vieja África y la nueva. Seguramente esto está relacionado con las nuevas normas de emisiones, porque aquí ya tenemos Euro 5. La respuesta al acelerador es más agradable, las prestaciones son comparables, quizás mínimamente mejores. Lo que tenemos a continuación es, por ejemplo, esta pantalla. El ajuste de la pantalla que faltaba en el modelo anterior, aquí está, y me alegra que haya algunos inconvenientes o imperfecciones en esta moto, porque ¿cómo es posible que hoy en día se haga una pantalla regulable que requiera dos manos para manejarla? Así que tenemos que hacerlo con ambas manos. Podemos hacerlo de manera que lamentablemente queda un poco torcido. Simplemente no lo sé, no lo entiendo, así que por suerte hay algo a lo que le puedo sacar un pero. Lo mismo puedo decir del sistema electrónico. No es tan fácil de entender de inmediato. Hay sistemas más fáciles en este momento, pero este es el primero tan avanzado. Es la primera electrónica tan compleja en Honda, así que podemos perdonárselo un poco. Ya el segundo día manejaba todo sin problema y todo iba bien. Y el hecho de que podamos mostrar los mapas de Google en la pantalla, porque conectamos el teléfono, solo recuerda que es solo un iPhone, lo cual ya es una verdadera ventaja. Y luego en esta pantalla principal tenemos un mapa, incluso Janosik. Cuando conecté mi iPhone, mostró que Janosik estaba disponible. Simplemente había algo más que necesitaba hacer clic. No hubo mucho tiempo para eso porque hoy conducíamos mucho.
Así que incluso teóricamente podremos mostrar Janosik ahí arriba y abajo, en esa pantalla principal, seguimos teniendo la velocidad, la marcha y cosas por el estilo. Eso lo considero un gadget, pero los sistemas de asistencia a la conducción definitivamente ya no son un simple gadget. Toda la electrónica, es decir, el control de tracción, el control de caballitos, el freno motor, todo. Esto finalmente es como debe ser. Recuerdan que a menudo me he quejado de que los japoneses están un poco por detrás de los europeos en cuanto a sistemas electrónicos. Y ellos dijeron, bueno, basta, tomamos Bosch como todos los demás y sobre eso construimos la nueva electrónica y el control de tracción es extremadamente bueno. Eso es lo que conduje hoy. Enseguida pasaré a eso porque es un tema aparte. El control de tracción es extremadamente bueno. Hay que recordar que esos niveles están ahí por una razón. Yo estuve conduciendo con neumáticos de carretera, con esos neumáticos duales sobre grava en la Adventure Sport y ya en el nivel 3. En el nivel 3 derrapaba tanto de lado que en cierto momento esos derrapes eran incluso un poco demasiado grandes. Así que en realidad debería haber ido en un nivel aún más bajo. Y luego bajando esos niveles de control de tracción, incluso después con neumáticos de tacos. Por primera vez en mi vida, en el campo, no desactivé en absoluto el control de tracción durante la prueba porque simplemente consideré que no era necesario. Derrapaba de lado, sentía que tenía el control total y no sé, tal vez una o dos veces intervino cuando notó un poco que ya era demasiado. Así que el control de tracción es sensacional y finalmente está separado del wheelie control. Es decir, ahora podemos ajustar por separado si la moto debe levantar la rueda trasera o no. Podemos desactivarlo por completo, así que tenemos el control de tracción, circulamos por las curvas, cuidamos la tracción de la rueda delantera, pero si queremos podemos levantar la moto en una rueda, saltar algún obstáculo o simplemente hacer un caballito porque esta moto lo hace con mucho gusto en primera, segunda y después incluso con mucho gusto también en tercera. No, está bien. Frena con el motor. Para mí ese gadget funciona, simplemente lo comprobé, funciona. Además, el ABS que siempre fue el mayor problema de Honda. No sé si recuerdan las pruebas de la Africa Twin de antes, ahora está mucho mejor. Ahora, por ejemplo, en el modo off-road tenemos ABS, funciona tanto en la rueda delantera como en la trasera, pero aún podemos desactivarlo completamente en la trasera. Por fin este ABS es tal que cuando iba por grava el camino estaba muy resbaladizo hoy. Apreté la maneta hasta el fondo y sentía que ahí estaba la adherencia, lo detecta bien. La maneta no me rebotaba de forma extrema como para asustarme. Se me abrían los ojos de lo grande que se ponían pensando que no iba a entrar en esa curva. Curiosamente, a veces sentía el funcionamiento del ABS en la maneta y se lo comenté a los ingenieros y ellos son conscientes de ese problema, así que quizás lo solucionen. Cuando la rueda se me despegó del suelo, sabéis, iba conduciendo, tenía el dedo en el freno todo el tiempo, sigo, y de repente, ya sabéis, una pequeña subida, acelero y de pronto siento que las ruedas están en el aire, que la maneta rebota un poco. Y simplemente tuve que agarrarla antes de la curva, apretar y todo estuvo bien, pero la sensación fue un poco extraña en cuanto a los saltos en sí. Eso es algo que no probé porque no había ningún salto en ningún sitio. Pero imaginaos que esta suspensión electrónica, vuelvo a ella por un momento, tiene un sistema que detecta los saltos. Vaya, es una pasada. El ordenador sabe cuándo la moto se despega del suelo y prepara la suspensión para el aterrizaje. No, de verdad, no hay nada mejor. Lo primero que haré cuando tenga la Adventure Sports en Polonia con suspensión electrónica será ir a buscar un salto, lo intentaremos y veremos cómo funciona en la práctica. Quizá pase a esto, ¿vale? Voy a pasar a esto porque tuve un gran dilema, no lo voy a ocultar. Quiero tener una Africa Twin en casa y que soy motociclista, me gusta la moto, quiero tenerla en casa, así que tarde o temprano la Africa Twin estará conmigo, pero enseguida llegaré al punto de que tendré un problema, ¿cuál elegir? Pero pasemos a esta, es decir, a la supuestamente básica CRF 1100 con el depósito más pequeño, porque este es de 19 litros, aquí es de 25 litros. Esta es la que es sucesora de la primera que salió, no la Adventure Sports. Y hoy la estuve conduciendo fuera de carretera. Ese terreno no fue lo suficientemente desafiante como para que yo pudiera disfrutar realmente de esta moto porque eran simplemente caminos de grava, nada del otro mundo, algunos surcos marcados, pero ya saben, de esos que hace el agua al correr. Y ahí, de nuevo, la suspensión convencional demostró que es una de las mejores, si no la mejor.
pero en serio, creo que soy lo suficientemente valiente como para decir que este es el mejor chasis en la categoría Adventure, porque pienso en esas KTM y otras marcas y todo está bien allí, pero esto es algo que simplemente me impresiona en cada metro. Así que esta suspensión funcionaba de maravilla, absorbía todas esas irregularidades y de nuevo ese chasis. Cuando llegué había pocas de esas curvas y me hubiera gustado que hubiera muchas más. Ya saben, de esas curvas, curva tras curva, en las que podías ir de lado e intentar sentir la parte delantera y trasera. No había mucho de eso, pero una o dos veces logré agarrar ese flow, que simplemente la moto va así y siento que entra ahí, acelero, entra y acelero. Desafortunadamente todavía hay un problema con esos giros cerrados. Ahí la estaba cagando muchísimo porque quieres sentarte como en una moto de enduro muy cerca del manillar, pero lamentablemente aquí está el depósito y aún no se puede hacer así. Ya saben, esta moto te anima tanto a ese estilo de conducción enduro que te gustaría sentarte adelante, cargar el peso en la rueda delantera, dar gas y salir, pero no es tan sencillo porque al fin y al cabo es una moto adventure. La propia posición de conducción yo también la cambiaría un poco, está bien. Yo necesitaría está bien, pero para adaptarla a mí cambiaría un poco el manillar, lo pondría un poco más hacia adelante y si eso no fuera suficiente usaría, no sé, un elevador de 1 centímetro para subir un poco el manillar y ponerlo un poco más hacia adelante. Porque cuando iba y aceleraba muy fuerte, me tiraba un poco fuera de la moto, tenía que sujetarme, apoyarme un poco con las manos. Si estuviera más hacia adelante, me parece que podría apoyarme mejor con los pies en los estribos y tener aún más control. Un pequeño detalle así. He conducido en terreno tanto la versión DCT como la manual. Y ahora, atención, la respuesta a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era, ¿debería elegir DCT o manual? Por ejemplo, alguien preguntó si elegir DCT o manual en el caso de que sea 70% asfalto y 30% off-road. No podemos verlo de esa manera, cuánta carretera, cuánta conducción fuera de carretera, porque el DCT funciona bien en ambos casos. Tienen que preguntarse a sí mismos qué porcentaje de conducción deportiva y qué porcentaje de conducción normal van a hacer, porque esto aplica tanto para la Adventure Sports como para la versión estándar. Si tienen un enfoque deportivo, les gusta cambiar de marcha manualmente, reducir de forma agresiva, a veces quieren, no sé, competir con naked bikes o con motos deportivas en las curvas, porque eso será posible en carretera, o si en el campo quieren, no sé, ir al mismo ritmo que enduros mucho más ligeros. Entonces elijan la versión manual. Funciona de maravilla, ustedes tienen el control total y es muy divertido. En los demás casos, si no tienen esas aspiraciones deportivas, yo elegiría la DCT. Simplemente la comodidad es increíble y además, como la DCT ahora es 2 kilos más ligera, si no me equivoco, son justamente 2 kilos muy importantes, porque están ubicados en la parte baja junto al motor y son 2 kilos que realmente marcan la diferencia. Y ahora esa brecha entre el peso de la DCT y el de la versión manual se ha reducido mucho y la diferencia al conducir es realmente mínima. Y esto se nota sobre todo fuera de carretera y conduje precisamente la DCT en esas condiciones y de verdad fue muy agradable, muy predecible. Iba en modo automático, el sistema elegía bien las marchas para mí y pensé, caray, pues ya podría conducir solo con DCT, por ejemplo, fuera de carretera. Pero luego tuvimos una segunda vuelta, lo mismo, y me subí a la versión manual y me volví a enamorar. Es lo mismo que pasó en 2015, creo que en Sudáfrica, donde también fue mucho mejor, porque allí teníamos circuitos en el desierto y se podía ir a toda máquina. Dios mío, esa fue la mejor prueba del mundo y aquí no estuvo mal, pero todavía me quedo con ganas de más off-road. Eso no cambia el hecho de que este equipo, vaya, cómo se comporta en esas curvas. Con ese control cambias de marcha, aceleras, levantas el ritmo. Pero recuerden que simplemente hay que saber hacerlo y concentrarse, porque yo me acostumbré bastante rápido al DCT. Por ejemplo, antes frenaba, apretaba el freno trasero y ya está. Pero aquí hay que recordar que hay que embragar bien para no ahogar el motor, por ejemplo. Y ven, aquí por ejemplo tienen la ventaja del GPR. No vamos a ahogar el motor, no se va a apagar, pero aquí una o dos veces incluso apagué el CRF y una vez fue así, que lo apagué en una subida y vaya, tuve que apoyarme con el pie. Por suerte todo estaba más o menos bajo control. Aquí todavía hay algo más. Se habló sobre ese subchasis que ahora es de aluminio y no de acero y hubo un debate sobre el tema, que el de acero se puede reparar en ruta, soldar o enderezar con bastante más facilidad si pasa algo. Sí, eso es cierto, pero también recordemos que este se puede desmontar. De igual manera, el aluminio también se puede soldar o reforzar de alguna forma, se puede hacer algo.
Sin embargo, yo preferiría tener un subchasis de aluminio atornillado porque en caso de que ocurra algo como un choque o un accidente fuera de carretera donde la moto se caiga y se doble la parte trasera, resulta que si quisiéramos repararlo con el seguro o algo así, por ejemplo, si tenemos esa posibilidad, entonces tendríamos el chasis dañado, todo el chasis, y eso ya es un problema porque de inmediato resulta que es una pérdida total y perdemos nuestra moto. Aquí este elemento lo podemos cambiar completamente y olvidarnos del problema. Tengo la siguiente reflexión. En cuanto a la tarea, la misión de crear la nueva Africa Twin, la ejecución fue genial, realmente un 5 más, quizás incluso un 6 menos. Los japoneses hicieron un trabajo increíble, solo que es una tarea brillantemente realizada en la etapa de diseño. Y tengo algunas reflexiones sobre el propio concepto. Miren, estas son dos motocicletas que ahora pueden comprar en el concesionario. La CRF básica 1100, 1100L Adventure Sports, y ya saben a lo que me refiero. Este es realmente, en teoría, un motociclo orientado más hacia los rallies, la aventura. En la ciudad funciona de maravilla porque es ágil, agradable. Un poco más pequeño que este, pero miren la parte trasera. Ahí no hay ni siquiera medio portaequipajes para sujetar cualquier cosa, no sé, una colchoneta, una tienda de campaña, lo que sea. Esta pantalla es realmente simbólica. Si queremos salir de viaje hacia algún lado, pues va a ser un poco pequeña y de repente resulta que la África anterior, la básica, era un poco más versátil como motocicleta porque tenía allí agarraderas, tenía soportes para maletas y digamos podíamos usarla tanto en un rally como si fuera necesario cargarla y largarnos, perdón por la palabra, e irnos al otro extremo de Asia. Y aquí esto es, ya saben, es muy deportiva, está muy bien, pero sin embargo el turismo queda un poco en segundo plano. Y aquí en cambio es muy turística, súper eficiente para ir lejos, pero me daría pena llevármela y meterme en terrenos difíciles porque con esta me caería mucho más rápido. Eso no cambia el hecho de que hablé con los japoneses y por supuesto estos plásticos, no sé si ahora se me ve, estos plásticos se pueden quitar. Se puede montar un portaequipajes normal como aquel de allá. Solo que, ya saben, hay que pagar un poco más, hay que añadir esto, añadir aquello, añadir más cosas. No está todo listo de inmediato. Bueno, esto es solo una queja mía, como dije, conceptualmente es lo único que se me ocurrió como una imperfección, aunque es difícil decirlo porque depende de sus necesidades. Creo que ya he hablado de todo. Sobre el consumo o no consumo, todo eso, por supuesto, estará en la revista, sobre que aquí hay llantas sin cámara, aquí todavía con cámara, más orientadas al off-road. ¿Qué más voy a decir yo? Como digo, todavía tengo que reflexionar un poco más sobre esta moto y escribirlo tranquilamente en la revista. Así que si les gusta este material, tienen que suscribirse y hacer todo eso. Aunque he notado que esas suscripciones en realidad no se traducen en nada cuando veo otros canales. Pero bueno, está bien tenerlas y poder presumir de que tenemos muchos suscriptores, pero sobre todo, lean la revista. Les animo a suscribirse porque además de esas pruebas interesantes, hay muchos otros materiales fascinantes que normalmente podrían pasarles desapercibidos. Y eso es todo. Voy a comprar la CRF. Sí, voy a comprar la CRF y ahora también me pregunto cuál CRF compraré, porque ya soy una persona mayor y de repente le digo a Barigua, oye, ya me está trayendo un poco más esta, porque es, ya saben, más versátil y además va de maravilla. Pero hoy, después de probar esta, tengo la idea de que tal vez pueda, no sé, porque todo depende del dinero. Comprar esta, usarla 2 o 3 años y luego cambiarla por esa otra. En el momento en que ya pueda irme más lejos por esas razones agradables y geniales. Eso es todo. Un saludo cordial para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, simplemente déjenla en los comentarios. Seguiré respondiendo porque para eso estoy aquí. Chao.